Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Blanca, Aníbal, Carla, bienvenidos. Vamos a dar comienzo a una nueva charla, este tema de oración. Vamos a hablar acerca de la tercera parte de estos tres pasuquín congregados en el cuerpo, porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dice Matías 18 en el capítulo 20, ¿no es cierto? Entonces, este es el tercer pasuk y este es el más profundo. Ya vimos los dos primeros, ¿no es cierto? El 18 es un principio, el pasuk 19 es otro principio que hay que tener en cuenta y el 20 es el tercero. El principio de este pasuk es más amplio todavía que el del pasuk 19. El pasuk 19 habla de dos de acuerdo, ¿no es cierto? ¿Por qué deben entrar en un acuerdo? Porque en la congregación se coloca Mashiach. Esa es la cuestión, donde dos o tres se coloca Mashiach. Él es el motivo por el cual obtenemos respuesta a las oraciones. ¿Por qué hay un poder tan grande sobre la tierra? ¿Por qué es tan poderosa la oración en armonía? ¿Por qué es tan poderosa la oración unánime de dos o tres personas? Porque es lo que él está diciendo aquí, ¿no es cierto? Es poderosa porque cada vez que nos congregamos en el nombre del Adón, ahí está él, ¿sí? Es por eso que tenemos armonía y en su armonía tenemos la mente de Mashiach que nos hace orar en un acuerdo con los cielos. Si tenemos a Mashiach ahí en el medio, ¿qué es lo que está Mashiach? Él está colocando su nombre sobre la tierra. Esa es la oración que siempre ha permitido Yahweh, donde yo coloque mi nombre, ¿no es cierto? Esa es la cuestión. Entonces, cuando dos o tres se unen, se congregan en su nombre sobre la tierra, Él está en nuestra presencia, Él está sobre la tierra. Eso es muy importante porque tenemos a Mashiach sobre la tierra. Entonces, Mashiach es nuestro Moshe, por así decirlo, ¿no es cierto? Nosotros somos sus Aarones y Ures, ¿sí? Sosteniendo sus brazos, su intercesión con nuestra oración, no porque nos necesite, sino porque Él lo desea. Cuando nuestra oración es unánime, es fuerte y es firme, el ejército de Yahweh vence la batalla y es hecha su voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pasuk 18 describe la relación que existe entre la tierra y el cielo, ¿sí? El pasuk 19 menciona la oración en armonía hecha en la tierra y el pasuk 20 finalmente nos dice cómo podemos tener esa armonía. Un detalle a tener en cuenta es que somos congregados, no nos reunimos por nuestra propia cuenta, ¿sí? Somos congregados, es muy diferente, somos convocados y congregados por el Ruach. Por eso a veces hay personas en el medio que, como dijo Yahanan, salieron de nosotros pero no eran de nosotros, se reúnen algunos, ¿no es cierto? Pero no fueron convocados y no están congregados por el Ruach, ¿sí? Antes o después se discierne de su interior. Existe una diferencia entre reunirse y ser congregados. Ser congregados indica que el Adón es quien nos está congregando, nos está llamando. No acudimos por nuestra propia. Él nos llama. Muchos acuden a la reunión solamente como observadores o espectadores, ¿sí? Esto seguramente no va a traer mayor resultado. Lamentablemente es una posición superficial y solo trae resultados superficiales si es que trae algo. La gente parece pensar que las reuniones de congregación, dentro de todo, de estudios, ¿sí? Son una especie de club social, ¿no es cierto? Pero esta es la idea de la carne generalmente, un lugar donde nos vamos a reunir, pero no, la cuestión es mucho más profunda. El Ruach quiere comunión. Esa es la cuestión. No quiere reunión. No quiere que nos reunamos de esa forma. A otros, en cambio, el Adón les habla justamente en su interior y les dice que si no acuden ese día algo va a pasar, se van a perder algo, simple y sencillamente. Los que son llamados de esta manera por él son congregados en el nombre del Adón y vienen por amor a su nombre, justamente. Cuando todos los hermanos sean congregados por amor al nombre del Adón, habrá unidad y armonía, evidentemente. Eso es lo que se necesita buscar y procurar. Hoy es poca, pero él está reuniendo lo suyo de los cuatro vientos y debemos orar para que no demore el gran derramamiento, sí que hará que las naciones busquen su presencia. Si alguien acude a una reunión para su propio provecho, porque necesita oración, muchísimos dicen eso, ¿sí? Difícilmente el Adón le responda, porque allí no habrá armonía.
Lamentablemente no puede haber esa armonía, ¿no es cierto? El Adón dice, allí estoy yo en medio de ellos. Él está en medio de ellos para guiarnos, justamente, ya que Él está ahí guiándonos, iluminándonos, hablándonos, dándonos revelación. Todo lo que atemos en la tierra, entonces, como ya sabemos, será atado en los cielos, y lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Todo lo que pidamos en armonía será otorgado. Esto se debe a que Él ata y desata, intercede junto con la congregación. Por lo tanto, tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos delante del Adón. Ese es el primer paso. Cada vez que Él nos congrega en una reunión, tenemos que aprender a buscar su gloria antes que todas las cosas, no nuestras necesidades. Nuestros corazones deben volverse a su nombre y desear que su nombre sea exaltado sobre todo nombre, y que todo ídolo sea derribado y toda la gloria sea para Él. Si hacemos esto, Él nos va a dirigir, ciertamente. Esta no es una cuestión de emoción y tampoco es una teoría, es un hecho. Si la congregación es normal, ella va a saber al final de cada reunión si Él estuvo o no en medio de ella. Cuando el Adón está en medio de la congregación, ella es rica y es fuerte. En tal circunstancia, la congregación puede atar y desatar. Si el Adón no está en medio de ella, nada se va a poder hacer. Solo la congregación puede llegar a ser tan fuerte, justamente. Un individuo solo no puede hacer esto nunca, de ninguna manera, porque no está así organizado. El ministerio de oración de la congregación es una oración en la tierra que produce actividad en el cielo. Debemos recordar que las oraciones que tienen como meta la edificación espiritual o las oraciones personales nunca pueden ser colocadas en este ámbito en el que estamos hablando. Hay un espacio para las oraciones personales, por supuesto que lo hay. No es que son solo corporativas, no. Hay un espacio para cada cosa, ¿sí? Frecuentemente le pedimos a Elohim cosas que necesitamos y Él contesta nuestras oraciones. Las oraciones personales ciertamente tienen su lugar. Él también escucha las oraciones para edificación espiritual. No debemos menospreciar este tipo de oración tampoco, evidentemente. Reconocemos que algo falta si un hermano o una hermana no reciben respuesta a sus oraciones, que está mal no sentir la presencia de Elohim. Eso también es algo que algún problema hay, algo que hay que destapar, por así decir. Entonces, tenemos que prestar atención a estas oraciones porque son sumamente importantes. Y esto es particularmente válido en relación con los hermanos nuevos, sobre todo. Si no tienen este tipo de oración, no van a poder seguir adelante como se debe. O sea, hay que buscar qué es lo que está entupiendo la cañería, qué es lo que está trayendo problema, qué es lo que sea, cuál sea el problema, para poder destapar esa traba que está impidiendo el contacto con el Ruach, ¿sí? A pesar de esto, también tenemos que ver que las oraciones no tienen un fin simplemente individual, ni su único objetivo es la edificación espiritual, obviamente. La oración tiene como fin el ministerio y la obra. Estas otras cosas son armas intermedias, ¿no es cierto?, que por así decir engrasan nuestra armadura. Entonces nosotros necesitamos tener toda la armadura y Él nos la da. Necesitamos tenerla limpia y aceitada y Él nos da para mantenerlo de esa forma, pero también necesitamos trabajar para la obra, ¿no es cierto? Entonces es para eso que recibimos la armadura completa y para actuar. Este tipo de oración es el ministerio de la congregación en la tierra, es el trabajo de la congregación literalmente. La oración es la responsabilidad de la congregación. La congregación tiene esta responsabilidad delante de Elohim. La oración de la congregación es la apertura del cielo. Literalmente, la oración es que cuando Elohim quiere hacer algo, él ora, ¿no es cierto? La congregación ora en la tierra diciendo amén a lo que Yahweh acaba de decir. De modo que el deseo del Padre pueda ser realizado para que se cumpla su meta. El ministerio de la congregación es el del cuerpo de Mashiach, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo es la oración, son toda una sola cosa. Si esta oración no tiene como fin simplemente estas cosas personales, recordémoslo siempre, son necesarias, sí, las vamos a recibir ciertamente, sí, tenemos que pedirlas, es correcto pedir por estar correctamente posicionados, por tener deseos espirituales y todo lo que haga que funcionemos correctamente para poner un almacén, no.
evidentemente para salir a luchar las guerras del reino, ¿no es cierto? Entonces tenemos diferentes tipos de oración como vamos a ir descubriendo. La oración de petición es la más básica, ya lo hemos visto un poco, ¿no es cierto? Es necesaria pero es básica al mismo tiempo, ¿no es cierto? No es una cosa elevada y debe ser superada en el crecimiento de la persona. De la misma manera en que ya no usamos escarpines como los bebés, ¿no es cierto? Y estamos utilizando ya zapatos cuando crecemos. Necesitamos ir avanzando. No es que esté mal, simple y sencillamente cumple su función en una etapa determinada. Sin embargo, como siempre están llegando nuevas personas todo el tiempo, ¿no es cierto? Este tipo de oración siempre está presente. O sea, todo converge al mismo tiempo, ¿no es cierto? Esta oración, por ejemplo, comunica a otros que cierta persona ha perdido su comunión con Elohim, por ejemplo, que se niega a oír la reprimenda de un hermano, cualquier otro problema que las personas puedan tener en sus vidas, todas las cosas que puedan llegar a comunicar. El asunto es que muchas personas andan sueltas, es decir, no están congregadas. Al estar así, quieran o no están formando parte activa de la congregación, a pesar de que formamos todos partes de un cuerpo, ciertamente, no vamos a salirnos de esa forma, de cualquier manera, no es lo mismo estar en el lugar correcto en el que me corresponde del cuerpo, ¿no es cierto? O andar paseando por el pie. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Es necesario que al menos dos estén de acuerdo. Recordemos, ¿no? Que es lo que es el tema. Y en este sentido no sirve la familia de la carne, aunque sean creyentes, aunque estén de acuerdo. La familia, si son creyentes, ciertamente forma parte del cuerpo, pero si son solo unas pocas células sueltas, no alcanza, ¿no es cierto? Es necesario entrar en el cuerpo en forma plena. No hay forma de que funcionemos sueltos. Cuanto más nos metemos en el cuerpo, más nos damos cuenta de esas cosas. Y tenemos que comprender que este es el principal problema que afecta a las bendiciones de las personas, justamente. Entonces, aun si elevamos muchas oraciones para que la situación de fulano mejore, no mejora porque no estamos atacando el punto focal, que es su separación del cuerpo. Nosotros necesitamos prestar mucha atención a todas las situaciones que tenemos cada uno de nosotros en nuestras vidas, que hemos ido adquiriendo por base de costumbre y de cosas que nos han enseñado, ¿no es cierto?, que son contrarias literalmente a las leyes de Yahweh, que no le agradan, no son cosas que Él se agrade que andemos haciendo y que necesitamos ir modificando, porque llega un momento en que, como todas las cosas, dice, bueno, ahora tenés que dejar esto de lado, y bueno, ahora hay que dejar eso de lado, ¿no es cierto?, cueste lo que cueste. A veces las personas nos traen pedidos de oración que no podemos responder, esto ya lo hemos mencionado también. No podemos hacer ese pedido porque esa no es la raíz del problema de la persona. La raíz de su problema está en que está separada de su cabeza. Y eso es algo que no se puede solucionar por mucha oración y buenas intenciones que tengamos, ¿no es cierto? De estar separado de Mashiach, y el Ruach la está empujando a regresar, y por eso ha sido colocada bajo un yugo por el Padre. Eso es lo que normalmente hace con todos nosotros, para que pague sus deudas mientras recapacita acerca de su postura. Pero la carne es dura, es ciega, y por ese motivo la congregación no debe orar para que se resuelvan los problemas, para que le vaya bien, para que... No es esa la forma en que el Padre quiere que pidamos, sino para que ellos regresen al cuerpo, que Él decida lo que le tiene que dar o no decretemos lo que no nos corresponde decretar, ¿no es cierto? Pero ciertamente intercedamos, no dejemos jamás de interceder. El cuerpo no es una u otra determinada congregación. La gente insiste en buscar alguna congregación local cerca de mi casa, ¿no es cierto? Y tal vez se encuentre o no, pero eso no es congregarse necesariamente. Ese es un problema. La verdadera congregación es la comunión del cuerpo, y eso no es algo ni físico ni local. Puede darse en lo local. Gloria a Él cuando se da, ¿no es cierto? Pero el cuerpo trasciende las localidades porque es algo, es la unión de todos, ¿no es cierto? Los creyentes en el Ruach de Mashiach. Hola Gaby, hola Jorge, hola Maye, hola Magnolia, bienvenidos. Maye Ortiz. No veo esa fotita, muy chiquita para mí. Entonces, en el caso de estos hermanos perdidos, debemos comprender que están siendo disciplinados por causa de su propia rebeldía, como todos los casos que cita Shaul, ¿no es cierto?, en las escrituras. Y es claro que Él nos va a ayudar a quien insiste en vivir en el mundo y servir falsos ídolos. Y estos hermanos continuarán comiendo
comida de cerdos como, ¿no es cierto?, hasta que el hijo pródigo regrese a casa, porque el padre lo sigue esperando y él va a seguir ahí esperando hasta que regrese. Tan simple como eso, no va a aceptar otra respuesta. Entonces, la función de la congregación es bastante más amplia que solo orar pedidos, que muchas veces yo veo, ¿no es cierto?, en la página web, deje su pedido acá, como un papelito, me deja el papelito y yo voy y le oro el... ¿Qué es eso? Esas son invenciones, en fin. También tenemos que señalar los errores que están impidiendo la oración en el caso de muchas personas para poder ayudarlos. Necesitamos mostrarle a la persona, porque de nada nos sirve decir, señora, usted le está yendo mal porque usted está en adulterio, viviendo, ¿no es cierto?, o acaba de robar el banco. No le podemos dar diciendo, o sea, hay que explicarle a la gente qué es lo que realmente lo está apartando. Doy ejemplos groseros para que se entienda, ¿no es cierto? Es necesario mostrar a las personas qué es lo que los está apartando de la bendición, justamente. ¿Qué es lo que les está trayendo la maldición? La mayoría insisten que primero tienen que tener resueltos todos sus problemas y entonces se van a poder ocupar del Padre, pero cualquiera sabe que no se debe confiar en ese tipo de promesas hechas en el momento del dolor, ¿no es cierto? Tampoco en el momento en que la persona está mal. Nuestro Padre lo sabe, ciertamente, porque eso es el principio, aunque al principio Él nos da las cosas, ¿no es cierto? Después cierra los cielos para que nosotros mismos los abramos. La cuestión no es, no nos va a dar nunca más nada, nos compró al principio y después nos engaña. No, los cielos están ahí, pero ahora necesitamos empezar a alcanzar a los cielos, ¿no es cierto? El bebé estaba en la cuna antes, ahora aprende a caminar, tiene que alcanzar las cosas. Y eso es una forma en la cual Él estimula a sus hijos, igual que nosotros estimulamos a nuestros bebés. Es responsabilidad de la congregación ayudar a estos hermanos, a estas ovejas perdidas. Somos responsables por nuestros hermanos, no nos olvidemos nunca de eso, sí, porque es importante. Hablando con ellos, pero sobre todo, en este caso, sí orando por su libertación de la carne, del mundo y de las potestades malignas que los amarran, sí, llevando ese caso delante del trono, esperando que Él nos lo regrese como una carga, como ya sabemos, y cuando el decreto de la solución haya sido emitido. En estos pasuquín de Matillá que estamos viendo, ¿no es cierto? El Adón nos muestra que las oraciones individuales en sí no producen resultados, no a nivel corporativo, obviamente, a nivel individual es otra cosa, pero no hablamos de ese tipo de oración. Recuerden, las oraciones individuales son las que se realizan en la carne normalmente. Individual no significa solo, significa que esa persona está separada del cuerpo espiritualmente, ¿sí? Y por lo tanto esa persona está orando en su carne, no está en comunión espiritual. Podemos realizar oraciones en el Ruaj a una distancia y al estar unidos en el Ruaj, estamos congregados en el cuerpo, estamos en espíritus con nuestros hermanos, ¿no es cierto? Y concordamos en un mismo parecer. Estas cosas ya nosotros ya las hemos vivenciado y como se puede comprender, no quiere decir que porque cada uno esté en un lugar separado no estemos congregados, ¿sí? Y no estemos en el Ruaj y que de cualquier manera se pueden pedir muchas cosas en la carne a pesar de estas cosas. Entonces, un ejemplo de esto es el caso de fornicación, justamente que sucedió en la congregación de Corinto, ¿no es cierto? Aunque, por cierto, estoy ausente en el cuerpo, estoy presente en espíritu, dijo Shaul. Ya he juzgado, tal como si estuviera presente, a ese que ha hecho semejante cosa. En el nombre de nuestro Maestro Yeshua, reunidos ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro Maestro Yeshua, entreguen a ese al Satán para que reciba un castigo en su carne, a fin de que su espíritu se salve en el día del Maestro Yeshua HaMashiach. No estamos aquí para discutir el caso en sí, no tiene nada que ver el caso, podría haber sido cualquier otro tipo de transgresión, ¿sí? Sino la forma en que fue ejecutado. Shaul no estaba físicamente presente, dijo, sí, y dijo, aún así estoy presente en Ruach. Y cuando dictó sentencia, agregó, reunidos ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro Maestro Yeshua. Entonces estaban, de cualquier manera, ligados y en unidad con el Ruach, ¿sí? Lo que estaban haciendo en ese momento, estaban actuando como la congregación unida, aun cuando él no estaba y en aquel momento no teníamos internet para que hiciera una videoconferencia, ¿sí? Había mandado una carta nada más o algún representante, no había forma, ¿sí? Entonces estaban todos en un mismo parecer a pesar
pesar de la distancia, cosa que sabemos perfectamente, el Ruach trasciende completamente. La comunión del cuerpo no pasa por una congregación física local, sino por la unidad y la armonía en el Ruach. Si no comprendemos claramente este punto, no vamos a entender por qué el Adón dice lo que dice. Todas las oraciones que encontramos en la Besorá de Yahanan son oraciones de apariencia individual, ¿sí? Una muy similar a esta es: ustedes no me escogieron a mí, más bien yo los escogí a ustedes, y los he puesto para que vayan y produzcan fruto y para que su fruto permanezca, a fin de que todo lo que le pidan a mi Padre en mi nombre, Él se los conceda. Esto parece bastante individual, ¿no es cierto? ¿Te parece? O sea, así planteado simplemente, pero forma parte de un discurso, en el cual un poco antes Mashiach declara: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este produce mucho fruto, pero separados de mí nada pueden hacer, dice Yahanan en el capítulo 15, ¿no es cierto? Entonces, a fin de que todo lo que le pidan a mi Padre en mi nombre, Él se los conceda, ¿sí? Ese es el objetivo a alcanzar. Eso es lo que Él está explicando justamente, qué es lo que se desea alcanzar. Para eso necesitamos permanecer en Mashiach, en la vid, ¿no es cierto? Como Él lo dice, bien clarito. Permanecer en la vid es ser parte de su cuerpo. Somos ramas injertadas en la vid, células en su cuerpo, ¿sí? Como podemos ver, la condición se repite. Es necesario estar congregados o unidos, ¿sí? Entonces, estamos hablando de permanecer en la vid, ¿no es cierto? Permanecer en la vid es ser parte de su cuerpo. Somos ramas injertadas en la vid, células de su cuerpo. Como podemos ver, la condición se repite. Es necesario estar congregados, siempre unidos al cuerpo, para que las oraciones sean escuchadas. Si no hay ligación, si no hay conexión, no tenemos nada. Estamos sueltos y perdidos como un... Ay, ¿cómo les gustaría? Como una estrella perdida en el espacio. Les encantaría a los que inventan esas cosas. Pero bueno, aunque en Yahanan Mashiach no menciona un número de personas, sí establece que deben estar en su cuerpo. No interesa la cantidad, tienen que estar en el cuerpo, eso sí. Tiene que haber por lo menos dos, porque este es un asunto de comunión. Si no hay dos, no hay comunión, simplemente. Esto no lo puede lograr una persona sola, separada de la comunión del Ruach entre todos los hermanos. Por lo menos tiene que haber dos. Una única persona no puede dar una apertura a Elohim completa, tiene que haber por lo menos dos, y por la ley del doble testimonio, que ya estudiamos. El principio de dos es el principio de la congregación, el principio del cuerpo de Mashiach. Pero aunque cualquier oración la hagan dos personas, la armonía es indispensable. Es indispensable, esa armonía nuevamente es el cuerpo. Otra vez, los dos tienen que estar en armonía y tienen que estar firmes en su posición como cuerpo, ¿sí? Deben conocer la vida del cuerpo. Ellos tienen solo una meta, que es decirle a Elohim: queremos que se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, ¿no es cierto? Cuando la congregación ora desde esta posición, ¿sí? Verdaderamente todo lo que le pide le será hecho por el Padre que está en los cielos, y la congregación finalmente será un pueblo bien determinado. Entonces, cuando verdaderamente nos afirmemos en el terreno de la congregación y tomemos la responsabilidad como ministerio de oración delante de Elohim, vamos a ver que la voluntad de Yahweh se va a llevar a cabo en la congregación donde estemos. ¿Sí? Porque eso lo vamos a ir llevando a donde vayamos, ¿sí? Por supuesto, como en todas las cosas, muchas veces son semillas. No esperemos, ay, llegamos allá y florece un vergel. No se trata de esa manera. Llevamos las semillas, sembramos, trabajamos y todo lo demás, pero llevamos eso porque la conexión está y estamos llevándola. Hay muchas congregaciones, pero hay un solo cuerpo. Siempre hay uno solo, y en ese cuerpo tenemos que estar todos verdaderamente unidos. Shaul levantó varias congregaciones en diferentes lugares, pero estaban todas unidas en el mismo Ruach, como queda demostrado por la carta que envió. Las cosas no son diferentes hoy. Hay muchos hijos, pero un solo padre. Así también tenemos que tener muchas oraciones, pero una única intención, que es la del Padre. Para esto, el único parecer que puede unificarnos es Él mismo, ¿no es cierto? A través del Ruach de Mashiach. Tal vez haya mucha oración o poca, ¿no es cierto? Pero lo que importa es que haya oraciones firmes. La calidad de la oración que ofrece la congregación es lo que determina lo que Elohim hace o no hace, ¿no es cierto? El poder de Yahweh no puede exceder la oración de la congregación, porque trabajan juntos. Entonces, si nosotros le decimos, y Él viene y nos coloca una carga, y nosotros le decimos:
Y bueno, la respuesta va a ser ni, nada más, ¿no es cierto? Ahora, si decimos con firmeza y todo lo demás, entonces la respuesta va a ser más firme, más fuerte, ¿no es cierto? También depende de cómo nosotros respondemos a sus pedidos y a sus órdenes, ¿sí? Porque la obediencia es básica. El poder de Yahweh hoy es tan grande como el de la oración en la congregación. ¿Sí? La congregación es la que determina o no el tamaño de acuerdo a su fe normalmente. Pero sabemos perfectamente que el poder de Yahweh en la tierra está limitado por la congregación porque Él así lo ha determinado. La proporción en que la congregación ore será la medida en que le permitamos que Él manifieste el poder. Entonces a veces tenemos poderes y a veces tenemos poderes poderosos verdaderamente. Entonces, en consecuencia, necesitamos aprender a hacer grandes oraciones y peticiones en su voluntad, evidentemente, oraciones de alto vuelo, pero no porque vamos a pedir aviones, sino porque vamos a pedir las cosas que Él decida, ¿no es cierto? Esto, muchas veces la oración de la congregación es muy pequeña, solamente ora por problemas ordinarios. Necesitamos alisar el patamar, ¿sí? Del comienzo, de todos los comienzos, ¿no es cierto? En el cual siempre se alisa el suelo para empezar a hacer todas las cosas y empezar a construir verdaderamente, porque no es para siempre que uno tiene que estar alisando los problemas iniciales. Sabemos que el asunto de los vencedores no está totalmente resuelto, ¿no es cierto? Ni Hasatán ha sido aún lanzado al abismo, de manera que todavía tenemos un montón de camino. Yahweh tiene que tiene que obtener un vaso, ¿no es cierto?, para su testimonio antes de poder lograr lo que se ha propuesto. Tiene que estar terminada la cosa, no está terminado todavía. La congregación tiene que hacer su parte mientras estamos en este camino. Un asunto crítico es ¿podrá Elohim obtener una congregación que sea fiel en su ministerio? Este es un punto importante a analizar. De esto depende si debemos ser descalificados o si somos los vasos de Elohim que van a cumplir su meta. Realmente, ¿dónde vamos a ser encontrados, no es cierto? Hermanos, necesitamos clamar audiblemente porque Elohim espera ver si la congregación es fiel en su ministerio. Necesitamos descubrir estas cosas, necesitamos verlas y manifestarlas. El ministerio de la congregación es la oración, pero no la oración por cosas pequeñas, por las necesidades individuales, por las pequeñas cosas, sino la oración que le abre el camino a los cielos. Nosotros necesitamos romper cosas que vamos a ver en las próximas charlas y realmente dar espacio para que los cielos lleguen a tocar la tierra, ¿sí? Esto restaura la escalera de Jacob. La oración no debe ser pequeña delante de Elohim. Si las oraciones se centran en nosotros mismos, en nuestras dificultades personales y en nuestras pequeñas pérdidas o ganancias, ¿no es cierto?, nosotros y nuestro pequeño entorno, se va a ser difícil abrirle espacio a la voluntad eterna de Elohim. Sí, muchas cosas deben llevarnos a profundizar, pero sobre todo la oración debe llevarnos a lo más profundo. Como ya dijimos, tampoco debemos eliminar este tipo de oraciones porque no podemos hacer de ellas la centralidad, pero no podemos hacer de ellas la centralidad de nuestro ministerio de oración. Lo dicho acerca de que dos están en armonía no es algo hueco ni es un lema, ¿no es cierto? Ni es una frase que no tenga sentido. Si no sabemos lo que es el cuerpo de Mashiach, ni nos apoyamos en esta base, será inútil aun si 200 personas oran conjuntamente, 200.000, no interesa, ¿no es cierto? Si conocemos el cuerpo de Mashiach, nos cimentaremos en el terreno apropiado del cuerpo y no pediremos cosas para nosotros mismos, sino que negando nuestra carne, pediremos que se haga la voluntad de Elohim en la tierra, que es lo mismo que vino a ser Mashiach. Y no sé, es lo mismo que nosotros debemos imitar. Entonces vamos a ver que nuestra oración va a estar en armonía y Él cumplirá su promesa de ocuparse de nuestras necesidades después de que nosotros nos ocupemos de su reino. Esa es la cuestión, que siempre es después. El pago viene después del servicio haber sido realizado. Nosotros pretendemos un pago adelantado que no funciona así. Cuando esto ocurra, entonces Yahweh cumplirá desde el cielo nuestras oraciones en la tierra y también recibiremos además sus bendiciones, porque ya hemos visto que además de bendiciones tenemos recompensas, ¿no es cierto? No es solamente la respuesta de la oración, sino también recompensas. Entonces, el Adón dice que todo lo que atemos
aquí será atado en el cielo, y todo lo que desatemos viceversa, ¿no es cierto? Pero después de todas estas cosas relata la parábola del deudor desagradecido, ¿no es cierto? Y explica la ley del jubileo, el perdón de 70 veces 7. Entonces aquí nos muestra el motivo por el cual tenemos a tantos que parecen amarrados, justamente. ¿No es cierto? Es que no han perdonado sus deudas como Él nos perdonó todas las deudas. Cuando Él nos coloca, mientras no lo veamos, bueno, no lo vemos, ¿no es cierto? Pero cuando Él coloca delante nuestro esto y dice, esto lo tenés que perdonar, y decimos, no, no quiero, ahí está dura la cosa, porque eso implica una impenitencia, por así decir, ¿no es cierto? Entonces ahí es el castigo puede llegar a ser severo. Es necesario que la congregación ore para que le sean mostradas estas cosas a cada esclavo, a cada uno, ¿sí? Aún los que han visto, los que no han visto nada, que el Ruach les muestre el perdón que deben otorgar para recibir el propio, porque si no, no recibiremos nuestro propio perdón tampoco, porque el día en que perdonen sus deudas, el perdón que ya recibimos de Mashiach será aplicado a sus vidas, pero mientras tanto es como un regalo que no se quiere abrir. Es por eso que tantos desean recibir, pero no pueden a causa de la dureza de sus corazones, como está escrito. Entonces, en estos pocos pasukim, Mashiach nos ha enseñado muchas cosas, que Yahweh nos ha dado el poder de que lo que atemos en la tierra sea atado en los cielos, y este es un poder muy mal utilizado, lamentablemente. También nos enseña que para obtener la respuesta a nuestras oraciones tenemos que estar congregados y en comunión con los hermanos del cuerpo. Y congregados, ya sabemos, no es una cuestión física, sino una cuestión del Ruach. Que Elohim nos conceda entonces una profunda comprensión, una experiencia más profunda de lo que es la oración, ¿no es cierto? Porque nosotros apenas hemos comenzado a arañar la superficie. No es suficiente hacer oraciones personales ni orar pidiendo ser edificados espiritualmente, cosas que deben ser hechas. Pero las oraciones deben corresponder al ministerio y a la obra que no es nuestra. Entonces, que Él nos sostenga con su poder para que cada vez que nos reunamos podamos trabajar con nuestra oración y cumplir así el ministerio de la congregación. De esta manera el Adón podrá lograr lo que él desea. Bien, bueno chicos, habiendo terminado la charla, pasamos a la reunión ahora en el Skype. En unos 5 minutos nos encontramos allá, si a todos les parece bien. Shalom a todos, los espero en el Skype.